voz. Está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK UCHA. ESK UCHA. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte? Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, como cada martes tenemos programas especiales y con invitados maravillosos, y hoy no es la excepción. Para este programa nos acompaña pues nada más y nada menos que Elías Harari Askenazi. No sé si lo pronuncié bien, Elías, discúlpame. Es Harari Askenazi. Elías. Gracias. Askenazi, bueno, sí. Pues nos acompaña Elías Harari Askenazi y bueno, pues él es un hombre maravilloso que realmente es un luchador en la vida y por supuesto también es escritor y nos trae este tema tan interesante que se llama Vivo después de la muerte. Elías, muchísimas gracias por permitirnos pues entrevistarte y dar a conocer pues este libro que es tu autobiografía. Sí, así es. Y estoy muy contento que me hayas invitado a tu programa, maravilloso, y la verdad es mi primera entrevista con respecto a este libro que acabo de sacar. Está recién calientito del horno, saliendo, y muy contentos y muy felices para promoverlo y compartir lo que yo viví hace más de 35 años. Excelente, pues muy honrada y bueno, pues qué mejor que nos das la primicia. Les voy a decir lo siguiente, de acuerdo a lo que dice Elías, es lo que he descubierto en tantos años y de lo cual estoy al 100% convencido, es que lo más importante en la vida se resume en una sola palabra: actitud. Esto es lo único que depende de nosotros mismos. Somos totalmente libres para decidir con qué actitud enfrentamos la vida, así como los obstáculos y circunstancias difíciles que nos enfrentan en ella. La actitud que yo elegí seguir fue sí a la vida, a pesar de cualquier situación complicada, difícil y hasta imposible. Bueno, pues déjenme decirles que Elías es autor y protagonista de esta autobiografía, cristaliza en el libro Vivo después de la muerte, el trayecto que convirtió a un joven completamente sano y físicamente saludable en un ejemplo de renacimiento, fortaleza, enseñanza para sí mismo y para quien los rodea. Bueno, qué mejor que Elías nos empiece a contar sobre este libro, qué fue lo que ocurrió. Y bueno, déjenme decirles que pues en la vida pasan muchísimas cosas y hay quien decide quedarse pues ahí en donde la circunstancia le pasó y hay quien decide pues continuar y, como dice Elías, sí a la vida. Elías, el micrófono es tuyo. Cuéntanos de qué se trata tu autobiografía. Gracias, Angélica. Pues mira, yo hace 35 años, más de 35 años, sufrí un accidente de automovilístico, el cual me dejó paralizado del pecho hacia abajo. Tuve un accidente muy fuerte en donde mi propio carro me atropelló. Y entonces me golpeó en mi cuello y eso hizo que quedara paralizado del pecho hacia abajo.
me rompió las cervicales y desde ahí tengo una lesión medular completa. Desde entonces, pues no muevo nada debajo de mi lesión. Y bueno, lo único que muevo son mis brazos y mis manos. Y con eso, pues he vivido mi vida todo este tiempo, como si fuera una persona normal, ¿no? Lo que llamamos normal, pero bueno, he tratado de luchar y salir adelante siempre y no quedarme ahí como en un cuarto deprimido y sin salir a la vida, ¿no? O sea, yo a mis 17 años tuve este accidente y yo dije, por más que sea, yo no me voy a quedar encerrado y no va a acabar mi vida aquí. O sea, y entonces pues he hecho bastante de mi vida desde entonces y pues aquí estamos, muy contentos. Claro. Ahora, este accidente que te cambió prácticamente la vida y la manera de ver las cosas, ¿no? Porque a lo mejor, pues tú tenías ciertos proyectos, no sé si has cumplido todos esos proyectos que a esa edad de 17 años, pues uno puede llegar a tener o no, porque la realidad es que no todo el mundo tiene a esa edad como muy claro qué es lo que quiere en la vida. Pero toda esta perspectiva que ha cambiado y esta actitud de ver la vida de una manera diferente, hoy cómo la ves, cómo ha pasado todo esto, porque yo creo que, Elías, a todos nos ha pasado algo, ¿no? A todos Sí. hemos pasado por alguna circunstancia, alguna pérdida, ya sea de algún familiar o de uno mismo. En este caso, bueno, pues digamos tu salud física se vio mermada en esta situación, pero todas tus capacidades las tienes, tus capacidades intelectuales, tus manos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros a través de esta actitud? Porque yo creo, Elías, que la pandemia nos ha dejado paralizados a muchos, y me incluyo en ello, ¿no? A muchos nos ha dejado paralizados y no sabemos cómo darle este sentido a la vida, y que tu libro, bueno, además de ser muy interesante, es muy emotivo y conocerte en persona también ha sido para mí un ejemplo de vida. ¿Qué nos podrías decir, Elías? Sí, mira, como lo acabas de decir, que la pandemia nos paralizó a mucha gente, yo desde mi accidente descubrí que existe la parálisis física, que es la que me sucedió a mí, pero lo más grave de todo esto puede ser la parálisis mental. O sea, si nosotros nos quedamos con las ideas o con lo que nos dicen los doctores, por ejemplo, a mí el doctor me dijo que yo nunca iba a poder hacer nada de mi vida y que tenía que contratar un mocito para que me hiciera todo por mí. Y yo esa idea no la acepté, o sea, nunca quise depender de nadie, ni de decir, yo a mis 17 años ya se acabó mi vida y pues no, o sea, yo entendí que existe mucho la actitud, como decías al principio, de tomar la vida y agarrar la vida como viene, como dice el dicho también, que la vida te da limones y pues ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Te haces una limonada o qué? ¿No? Entonces, tú decides, o sea, tú eres libre de decidir, también como yo estudié logoterapia hace unos años, la maestría en logoterapia, que quiere decir, es la ciencia que te ayuda a descubrir el sentido de la vida y el sentido de las cosas. Y esta la inició un señor que se llamaba Víctor Frankl, que fue un sobreviviente del Holocausto de cuatro campos de concentración. Él sobrevivió. Y él descubrió que a pesar de que la vida le quitó todo, absolutamente todo, él entendió que existía algo que nadie le podía robar, que es la libertad de enfrentar la vida como él decidía enfrentar. Tenía, por ejemplo, el compañeros en el campo de concentración en los cuales decidían aventarse a la reja electrificada y no seguir adelante. Y él dijo, yo, a pesar de todo lo que está pasando, encuentro un sentido a todo esto y es ayudarle a los demás a encontrar el sentido a su vida. Y eso fue lo que lo motivó a salir adelante. Entonces yo creo que la vida de él y la mía se asemejan, porque yo, desde hace mucho tiempo, antes de que yo conociera la logoterapia, yo entendí que tenemos todos o sea, debemos de encontrar un sentido a todo lo que nos pasa.
Y al encontrar ese sentido, las Ujú. cosas cambian, las cosas que te pasan alrededor cambian. Y también hay un dicho que dice que cuando tú cambias la forma de ver las cosas que hay alrededor cambian, porque es la forma en cómo las ves. Todo está aquí en la mente. Entonces, eso En la me mente. quedó muy claro desde entonces, desde el accidente. Yo a mis 17 años, pues no sabía nada de esto, ni sabía nada de logoterapia, ni sabía que si te pegabas en el cuello, tus piernas ya no se movían. O sea, yo no sabía muchas cosas. Y como dices, tenía muchos proyectos de vida que se quedaron ahí estancados. Pero mi vida la tuve que reformular y replantear a mi nueva realidad. Y eso fue con lo que yo me metí en mi cabeza y las ideas que yo quise luchar por ellas, que era que todo dependía de mí, de nadie más. Claro. Así. Elías, ahora, durante el accidente, tú quedaste pues, prácticamente muerto por 16 minutos, literal, Sí, ¿no? sí, sí. Literal, quedaste muerto por 16 minutos. ¿Qué pasó en ese lapso? Ujú. Bueno, yo no sé si te puedo hacer esta pregunta y tú me la pudieras responder, que dicen que cuando uno muere algo sucede, no lo sé, Sí. que tú ya me podrás responder. Y prácticamente de esa muerte de 16 minutos, tú regresaste a la vida. Así es. Sí, mira, yo ¿Cómo fue, tuve Elías? todo, eso es mucho de lo que cuento en el libro, todo lo que me pasó antes de la muerte clínica y después de la muerte clínica, que cambió mi vida radicalmente. Yo tuve una operación el primer día cuando me llevaban al hospital, el primer día me llevaron a un hospital y luego me cambiaron a un hospital privado. Y ahí, ese día justamente fue un 5 de enero de 1986. Justo Uh como -huh. era domingo, recién llegados de vacaciones, el personal del hospital era mínimo. No había mucho personal y no había la capacidad que debería de tener un hospital en este momento, ¿no? Entonces, bueno, cuando me empezaron a hacer estudios de qué es lo que me pasaba, yo no tenía ni huesos rotos, ni sangre, ni nada. Lo único que tenía era un raspón en mi barba y un moretón en mi cuello. Pero mi cuerpo no se movía, pero mi cuerpo estaba bien, o sea, por fuera se veía perfecto. Entonces empezaron a hacerme estudios, me metieron en una máquina de rayos X, ahí la máquina no funcionó, algo pasó, entonces no pudieron detectar y diagnosticar bien cuál fue mi problema. Entonces el doctor decidió hacerme un estudio que se llama mielograma, que es donde te meten un líquido en la médula para saber si hay conexión completa. Entonces este líquido se me detuvo en la espalda, 5 vértebras abajo de mi lesión. Y el doctor asumió que mi problema era en la espalda en vez del cuello. Entonces él me operó, le dijo a mi familia, a mis papás que necesitaba operarme urgente y que tenía un problema en mi espalda y tenía que ver qué pasaba. Entonces me atendió en ese momento en un lugar que no tenía que hacer nada porque no tenía ahí ningún golpe. Entonces al día siguiente el doctor salió muy contento porque vio que mi médula espinal estaba intacta. Lo único que tenía era que estaba inflamada. Pero la inflamación, el problema era más arriba. Como era más arriba el problema, la inflamación llegó hasta ese nivel de la espalda. Entonces él dijo, tuviste mucha suerte, con terapia vamos a ayudarte a que vuelvas a caminar. Entonces ese mismo día me hicieron una terapia en la cual me pararon en una cama. Ahí no me pusieron collarín porque no sabían que mi cuello estaba roto. Y yo todo el tiempo me quejaba de mi cuello. Entonces, cuando me pararon, mi cabeza se fue hacia adelante y me desmayé. Cuando desperté, ya no podía mover mis brazos ni mis manos. Y ahí se dieron cuenta que algo habían hecho, pero nunca lo aceptaron, que hicieron muchos errores ahí en el hospital. Médicos. Ajá, fue como mucha negligencia médica. Al día siguiente, se dieron cuenta que ya no movía nada y entonces el doctor me mandó a hacer una tomografía, que esa no sé por qué no me la hizo desde el principio, pero me la hicieron 2 días después. Ahí se dieron cuenta que el problema era en mi cuello. Entonces, ahí vio que la médula estaba muy mal, que estaba muy dañada, y más con todo lo que hicieron, que no me cuidaron
con un collarín, que era lo básico. Entonces me estuvieron moviendo y entonces la médula se lesionó más. Entonces, bueno, el doctor decidió operarme por segunda vez en mi cuello. 4 días después del accidente fue que hizo esta cirugía, y en esa cirugía en donde él empezó a luchar con mi cuerpo para poder estabilizarlo y poder arreglar lo que no hizo al principio. Yo en el momento que estaba él haciendo todo esto, empecé a sangrar por mi nariz y empecé a perder mucha sangre. Y en ese momento, la máquina del corazón, el monitor del corazón, se detuvo y yo me salí de mi cuerpo. Y yo me acuerdo perfecto todo lo que pasó ahí. Y eso es justo lo que cuento en mi libro. Claro. Yo vi muchas cosas increíbles, mágicas, que jamás he vuelto a sentir y jamás había pensado que existían. Entonces fue como una experiencia espiritual muy, muy fuerte, la cual pues me cambió la forma de ver el mundo y la forma de ver la vida, ¿no? Eso fue algo muy importante y justamente lo detallo en este libro. Claro. Elías, y esta parte de tener la opción al final de cuentas de decir ya no regreso y regresar, ¿qué es lo que te motiva a regresar a esta vida y bueno, pues volver a vivir prácticamente de una manera diferente, ¿no? Podríamos decirlo que Elías, hay un momento antes y un momento después. ¿Y qué es lo que te motiva a regresar? Bueno, yo de hecho no quería regresar. O sea, yo cuando estaba allá y cuando vi ese lugar tan mágico y de tanta paz y de tanto amor, yo dije, de aquí soy y yo me quiero quedar aquí, yo no quiero regresar. Y yo veía hacia abajo, yo veía mi cuerpo que no se podía mover, que estaba dañado, que estaba paralizado. Entonces yo decía, yo no quiero regresar ahí. Pero en eso, una voz muy intensa y muy fuerte me dijo que todavía no era mi momento, que yo tenía muchas cosas que hacer todavía y que ese lugar fue solo para recordar de dónde soy y a dónde voy a regresar. Pero que tengo que cumplir una misión y hasta que la cumpla voy a regresar allá. Y entonces claro, me regresó aunque yo no quise, de alguna forma, pero regresé sabiendo que tengo bueno, varias misiones. Y entonces por claro. eso regresé. Dentro de esas visiones que hoy tienes, pues prácticamente una de ellas quizás sea a través de tu experiencia y de lo que tú has vivido, tocar la vida de otras personas, ver que pueden cambiar, que pueden hacer cosas que a lo mejor inimaginables, porque además yo sí, algo que admiro y que no pensé que hicieras era que manejas. Sí. Manejas un auto, obviamente automático, adaptado y todo esto, pero eso es algo que realmente en lo personal yo no me hubiera imaginado que tú manejabas, y además después de saberlo y de verlo, decía yo, y el estrés del tráfico, o sea, no sé, o sea, yo que manejo es estresante para mí manejar y moverme en la ciudad y todo esto. Y para mí eso también es como un aliciente de que todo se puede, todo es factible. Sí. Tu misión es una de esas, tocar la vida de otras personas y que puedan ver ellos que pueden hacer cosas distintas. Así es, sí, como que eso ha sido como algo secundario a la actitud que yo he tomado de enfrentar la vida así, en mi condición. Mucha gente me dice que, pues, que me ve, al verme cómo hago todas mis cosas, dicen, si tú puedes, pues yo puedo también, yo estoy completo y yo me quejo de muchas cosas. Y tú estando así, manejas, vas, trabajas, haces ejercicio, haces muchas cosas que a lo mejor yo de pie no lo hago. Entonces sí es como, y a mí me llena mucho saber que yo con mi ejemplo, digamos, puedo ayudar a mucha gente, puedo tocar a mucha gente, motivándolos a salir adelante.
Sí, Claro. Y esta parte, bueno, yo quisiera, aparte de tu libro, que es algo súper emotivo y que yo lo recomiendo, ya nos dirás en dónde lo podemos encontrar y que también sí, próximamente o no sé si ya está en físico, ¿no? sí. Aparte de online, no, ya la imprenta lo haya terminado de editar, de imprimir, perdón. Eh, este tema tan interesante que a mí se me antoja como para muchas empresas, Elías, para Mm, gente que quizá a través de la pandemia ha tenido muchísimas pérdidas, ¿no? Pérdidas de familiares, pérdidas de negocios, cómo a partir desde esta muerte, que yo podría decir muerte pandémica, desde la pandemia, las empresas a través de tu ejemplo, podrían tener una actitud diferente, porque Elías, déjame decirte que pues muchísimas personas no solamente perdieron a su familia o a sus padres que hayan muerto por la pandemia y que ahora tienen que ver cómo salen adelante, ¿no? Y de hecho es el caso de un chico que se llama Carlos, que me dice que cómo le hace o cómo le hiciste, que él perdió a sus padres, él tiene 17 años y perdió a sus padres por el COVID, se murieron sus papás por el COVID y se quedó él y su hermana, que mm. cómo le hace, ¿no? Para salir a partir de ahí y también a nivel empresarial. No sé si primero comentamos la parte de Carlos y después comentamos lo demás. Sí, sí, ¿Tú qué bueno. le dirías a partir de tu experiencia? Ujú. Pues sí, mira, yo le diría que sí entiendo su situación, que es muy complicada y muy difícil esta pérdida tan fuerte de sus padres, pero bueno, todo, todo se puede enfrentar con la actitud que tomes. O sea, yo sé que nada más suena muy simple o muy sencillo la actitud, pero y que es como, sí, ¿cómo voy a tener una actitud tan positiva después de algo tan negativo que me pasó? Pero yo puedo compartir que se puede, o sea, se puede encontrar ese sentido, o sea, un sentido. Se puede encontrar un sentido a todo lo que está pasando. Puedes encontrarle, bueno, a partir de lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, ¿qué puedo aprender o qué puedo hacer yo con esto, con esta circunstancia? Y yo sé que tienen que, de alguna forma, tienen que vivir un duelo. O sea, es un proceso que no es tan fácil y tan rápido, ¿no? Pero es como vivir esa parte de primero este duelo y luego, bueno, ya pasa un tiempo y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo, ¿qué voy a hacer con mi vida a partir de esto que viví, qué aprendí? Y bueno, es como decirle lo que dijiste al principio, es decir, pues a pesar de las circunstancias que estoy viendo, digo sí, sí a la vida y sí voy a ver qué hago con, con las herramientas o con mis talentos que tengo para salir adelante. No, es como es esto de la actitud que hablábamos. Esa parte es muy importante. Yo creo que es darte cuenta que tú tienes en tus manos el decir, voy a salir adelante o me voy a quedar estancado. Sí, es una decisión. Es cosa de elegir. Ya no te estoy escuchando. Claro, Ah, ya. sí, perdón. Y la otra parte es justamente en la que, ¿cómo le hacemos también los que hayan perdido un negocio, los que por alguna razón hayan tenido que cerrar por la Mm, pandemia, ¿no? Que es una muerte. Al final de cuentas sí. es una muerte. Se muere un negocio, se termina un negocio, se termina la vida de muchos empleados y de un negocio. ¿Cómo le hacemos desde tu perspectiva para poder empezar a tener una actitud diferente, ver oportunidades, hacer cosas diferentes, ¿no? Desde quizá esta parte de lo que tú viviste, de lo que habla tu libro, ¿cómo podríamos inspirar a las empresas para poder salir adelante? Bueno, mira, dicen los chinos que la crisis es algo muy bueno porque a partir de la crisis vienen los cambios. Entonces, yo creo que, pues sí, existen muchas veces en la vida crisis, pero el tema es que
¿qué vas a hacer? O sea, a lo mejor tu negocio anterior ya no tenía las adecuaciones que tenía que tener para estar al día con toda la competencia que existe. Entonces, como renovarte, reinventarte. Tienes que buscar nuevas oportunidades y decir, ok, ya lo que pasó, pues ya lo que ya tuve ya se acabó, pero ¿qué hago ahora? ¿No? O sea, como ahora tengo que adaptarme a las nuevas circunstancias y buscarle. O sea, el tema es no derrotarte. O sea, sí es muy complicado no derrotarse y no decir, ya tiro la toalla. O sea, sí ha habido, yo por ejemplo en mi vida también tengo momentos que ya quiero tirar la toalla. Y puedes estar un tiempo así, pero luego no te lleva, si estás mucho tiempo ahí, pues no te lleva a nada. Tienes que vivir ese duelo, como te digo, sí es un proceso, pero luego te encontrar, ok, ahorita tengo esto, esto y esto, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿No? Y qué ingredientes tengo, qué talentos, y bueno, vamos a decidir reinventarnos, porque si no, hay un dicho que dice también, a mí me gustan mucho las frases que dice, o te reinventas o mueres. Tienes que Claro, reinventarte muchas veces en la vida. Si no te quedas y te estancas. Entonces eso se puede aplicar mucho claro. en las empresas. Si no te, ahorita por ejemplo las empresas ya, descubrieron que mucha gente desde su casa puede trabajar, ¿no? Lo que se llama home office. Entonces es una parte Ujú. nueva de la que no existía antes de la pandemia. Entonces ahorita están, por ejemplo, haciendo en las oficinas, adaptando espacios como si fueran tu casa. O sea, adaptando espacios más amenos, más de juego, de relajación, así, pero estás en tu oficina, en tu equipo, con tu equipo de gente, pero como te sientes como en tu casa. Entonces hasta las oficinas se tuvieron que renovar para que y reinventarse para poder adaptarse a la nueva vida. Entonces, pues todo eso. Claro. Algo que se me ocurre, por ejemplo, es un restaurante que era en Nueva York, que era de carnes y todo esto muy afamado, muy prestigiado. Y por la pandemia, pues tuvo que cerrar y se Ujú, reinventó el chef a ser vegetariano, a hacer comida vegetariana, ¿no? Reabrir de una manera diferente, quizá ujú, porque era lo más barato, no lo sé, pues no sé las causas por las cuales decidió, y en esta anécdota que él habla, pues tuvo que aprender a cocinar vegetariano, ¿no? ¿Por ujú. qué? Pues porque era lo que había, porque era lo que para lo que le alcanzaba, algo sí decía ahí que de acuerdo a sus ingresos no le alcanzaba como para seguir en ese nivel que tenía antes y que se reinventa y tuvo que empezar a aprender otra manera de cocinar, ¿no? Otras recetas, otras cosas, y ahora es un restaurante vegetariano. Y obviamente no tiene la popularidad que tenía antes, pero pues ahí va, poco a poco. Entonces, creo, Elías, que es exactamente algo parecido, ¿no? A veces tenemos que aprender o desaprender lo que habíamos aprendido y hoy, por ejemplo, como tú dices, lo online, ¿no? Aprender a ver pues estas cosas del internet o no sé, a lo mejor le doy un giro Sí. diferente Y a, a, por a la ejemplo, vida. salió un nuevo negocio en la pandemia, que en cuanto a lo Ujú. que dices de los alimentos, de los restaurantes, que mucha gente se quedó en su casa y no salía. Entonces, muchos restaurantes empezaron a quebrar, pues ya no tenían clientes. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer algo que se llama Dark Kitchen. No sé si lo has escuchado. El Dark No, ¿de Kitchen, qué se trata? los Dark Kitchen son como los mismos restaurantes descubrieron que toda la gente empezó a pedir a domicilio comida. Entonces, Ujú. en vez de que la gente fuera al restaurante, la gente hablaba y pedía que le llevaran la comida a domicilio. Entonces, las Dark Kitchen quiere decir como los mismos restaurantes que existían antes, los cerraron, ya no atienden gente ahí mismo en su lugar y solo son cocinas. Son cocinas que hacen pedidos y lo único que hacen es entregas a domicilio. Entonces eso empezó a expandirse en todo Claro. el mundo, en México y en todo el mundo. Empresas muy grandes así como Uber empezó a descubrir todo eso y hizo una empresa muy grande de Uber, la empresa de Uber Eats.
todo el mundo empezó a Ujú. pedir por Uber Eats su comida. Entonces hicieron ellos mismos, tienen ya en muchos lugares estos conceptos de dark kitchen, en donde solo cocinan Claro, en lugares cerrados y nada más mandan repartidores al domicilio. Entonces eso fue ya, reinventarse, porque si no, morían. O sea, como digo, o te reinventas o te mueres. claro. Y a lo mejor igual las personas y los negocios mueren por un lapso pequeño de tiempo y se tienen, y para ver, ¿no? Para ver cómo a ti te pasó, ver un mundo diferente y poder empezar a hacer cosas distintas desde esa pequeña muerte que tuvieron y poder regresar a la vida con mayor fuerza, como fue tu ejemplo. Así es. Sí, así es. Yo en mi accidente, pues tenía muchos planes. Antes de mi accidente tenía muchos planes de hacer muchas cosas en mi vida. Y pues por las mismas circunstancias que tuve, pues dejé de hacer esos planes, pero hice otras cosas, ¿no? Tuve Claro. que ¿Qué más reinventarme. reinventarte? ¿Qué más encontramos nosotros en tu libro Vivo después de la muerte? Bueno, mira, encontramos la parte en cuanto a esto que estábamos hablando de la actitud, de cómo reinventarse. Ahí doy muchos tips, muchas vivencias en las que comparto todo lo que viví, lo que aprendí. Y tenemos también en mi libro la parte mística o la parte espiritual, que yo la viví muy fuerte en ese entonces, que yo no tenía idea en mi vida. Había yo escuchado a alguien que tuviera una muerte clínica y que tuviera una experiencia cercana a la muerte. Yo nunca conocí a nadie antes de mi accidente que tuvo eso, y hasta después de muchos años conocí gente que vivió lo mismo que yo. Y yo durante esos años, antes de conocer a estas personas, muchas veces dudaba de mi experiencia espiritual, porque mucha gente, cuando yo lo empecé a compartir con mi familia y con mucha gente, decían, no, seguro fue la anestesia, las medicinas, que estás alucinaste, todo eso es mentira. Entonces yo dudé en mí mismo de mi propia experiencia que tuve, que fue mágica. Y hasta que por diferentes circunstancias que tuve en mi vida, busqué gente que haya vivido lo mismo, y encontré que había una asociación en Estados Unidos que se llama IANS, que es la Asociación Internacional de las Experiencias Cercanas a la Muerte. Y cada año tiene su congreso en donde mucha gente que vive este tipo de experiencias y gente científicos, psicólogos, psiquiatras, doctores, médicos, mucha gente que está interesada en el tema de qué pasa cuando te mueres, se juntan en ese congreso y hay muchas pláticas y mucha gente comparte su experiencia y mucha gente comparte sus investigaciones científicas que hay sobre el tema. Entonces, cuando yo fui la primera vez me encantó, así dije, yo acabo, o sea, estoy confirmando, eso fue 20 años después de mi accidente. Dije, estoy Wow. confirmando que todo lo que viví fue real y fue cierto, porque hay mucha gente acá que sin conocerla y sin saber nada de ellos, sintieron y vivieron lo mismo que yo. Entonces dije, estoy seguro que lo viví. Lo que viví fue real. Y por eso, desde entonces, tuve la idea de empezar a escribir algo para compartir mi experiencia. Y hasta ahorita, después de muchos años, lo logré plasmar en un libro. Claro, y además en este libro que tú estás plasmando y que estás trastocando vidas, ¿no? Y que también le das un aliciente a las personas que quizá han tenido una experiencia semejante a la que tú tienes y que no están locos, porque a veces la sociedad, la familia, todo el mundo nos dice que estamos locos con respecto a algunas vivencias, que no están locos, que hay un mundo que sí lo está viviendo y que lo ha vivido en algún momento de su vida. Y por el otro lado, también das un aliciente a través de este libro, a través de tus palabras, para la gente que tenga o haya tenido una pérdida del tipo que sea y que pueden salir adelante, que pueden enfrentar la vida de una manera diferente, y que es la actitud al final del día, Elías. Esa palabra que a veces
no la comprendemos. Así es. Sí, miren, yo les quiero recomendar también una autora muy importante que a mí me ayudó mucho a entender más todo lo que yo había vivido. Ella se llama Elizabeth Kubler-Ross. No sé si la has escuchado. Ella fue de las primeras No. personas que empezó a estudiar en una forma seria lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Y ella era enfermera y la gente le empezaba a contar experiencias que vivía en la sala de operación así, y ella empezó como a apuntarlas. Y de ahí empezó ella a meterse mucho en el tema, le interesó mucho como gente y de diferentes estratos sociales, hombres, mujeres, de diferentes religiones, diferentes credos, le empezaban a contar experiencias similares. Entonces ella empezó a hacer una documentación muy amplia y tiene muchos libros. Yo lo recomiendo mucho porque también tiene un libro, se llama creo La Rueda de la Vida, en donde habla todas estas etapas del duelo. Habla que en el duelo, cuando tienes una pérdida de cualquier cosa, existen 4 o 5 etapas que son etapas que todos vivimos y que todos pasamos por ahí. Entonces te explica detalladamente cada una y yo creo que, bueno, a mí me ayudó mucho a entender pues este tema de las pérdidas. Yo he perdido en mi vida muchas cosas, pero aún así aquí estoy, aquí estamos y seguimos adelante, ¿no? Porque Claro. entendí que hay más, o sea, que hay más, que hay algo más. No es nada más, Claro. no nada más somos este cuerpo y no nada más somos la circunstancia que nos pasa en la vida, sino que hay algo más. Tú vienes a este mundo para superar tus obstáculos propios. Porque si tú en este mundo llegas de una forma y te vas de la misma forma cuando te mueres, pues no tuvo sentido tu vida. O sea, si no cambiaste, si no transformaste tu carácter, por ejemplo, en nuestro carácter todos tenemos defectos de carácter. Si tenemos, por ejemplo, somos muy enojones o muy neuróticos o muy así, y desde que nacemos somos así, y cuando te mueres te vas exactamente igual, pues cuando llegues al otro lado, no te van a preguntar cuánto dinero dejaste en tus cuentas o cuántas propiedades tienes. O sea, no te Claro. llevas nada cuando te entierran o cuando te vas, Exacto. no te llevas ni un centavo y nada. O sea, aunque dejes millones en tus cuentas de banco, allá no te van a servir de nada. Te va a servir, bueno, qué aprendiste, qué hiciste con lo que te pasó, qué cambiaste de tu persona. O sea, para eso estamos aquí, para Claro. superarnos a nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo más importante, porque cuando tú llegues allá con esos aprendizajes y con esa superación, esos te van a decir, muy bien, te van a decir prueba superada. Y entonces, quizás ya, yo en mi caso, cuando yo me fui, me dijeron, todavía no es tu momento, te tienes que regresar para cumplir lo que todavía te falta. Yo en ese Claro. entonces me hubiera encantado quedarme allá, pero pues no fue Claro, mi momento y aquí no era tu estamos. momento. Algo que también es como muy importante, Elías, es justamente lo que tú acabas de decir. Uno podrá quererse ir, pero hasta que no es tu momento, hasta que no cumples tus misiones, ¿no? O tu propósito de vida, es cuando entonces ya se te permitirá partir o ya se nos permitirá a todos y cada uno de Quedarse. nosotros partir, O sea, cuando te ¿no? vayas, ya te van a permitir quedarte, Ujú, ¿no? Ya no te van a claro, permitir regresar. ya Eso yo van a creo que regresar. ese es el objetivo, yo Claro, creo, cada uno. ya. Y dentro de tus misiones que tú encontraste a lo largo de todos estos años y que me imagino que han ido modificándose quizá o cambiando, qué otras misiones tienes a partir de abrir corazones de lo que te pasó? Bueno, mira, yo tuve muchas como mensajes y revelaciones después de mi accidente y después de esta experiencia mística que tuve, como fue como un despertar espiritual y desde ahí, a partir de ahí empecé a ir descubriendo poco a poco o sea, cuáles son mis visiones. Y entre ellas descubrí que
o me dijeron así muchas veces muy claro que yo necesitaba apoyar o que una de mis visiones era apoyar a la ciencia para que encontrara la forma de mejorar la vida de las personas con lesión medular o, en el mejor de los casos, de curar la lesión medular. Entonces, después de un tiempo, la vida y las circunstancias se fueron dando para que pudiéramos, mi familia y yo, hacer una fundación que se llama Proyecto Camina. Ese Proyecto Camina iniciamos con el objetivo de recaudar fondos para apoyar científicos mexicanos que estaban muy avanzados en ese momento, que estaban estudiando lo que era el sistema nervioso central, que es la médula espinal y el cerebro. Entonces decidimos apoyarlos y antes de ese apoyo y de conocer a estos doctores, yo había recibido el mensaje de que yo iba a ser de alguna forma una pieza clave o alguna pieza que iba a ayudar a que la ciencia, apoyara a la ciencia para encontrar esta cura. Entonces, la fundación ahí la tenemos, el lugar se llama Centro de Investigación Camina. Ahí llevamos más de ya 34 años más o menos con esta fundación. Como al año de mi accidente fue cuando la iniciamos, mi familia y yo, y hemos sacado muchas publicaciones. A los científicos que apoyamos han sacado y han podido descubrir muchas investigaciones muy nuevas y muy innovadoras con respecto a lo que es la médula espinal. Entonces, esa parte es una misión que me asignaron desde el momento, bueno, que me dijeron o me recordaron que es algo que yo tenía que hacer. Y ahí está, el centro de investigación ahí está, es algo físico que existe. Y bueno, hasta ahorita no hemos encontrado la cura, pero estamos en el camino hacia allá. Claro. Y además bueno, esta parte de la cura, algo que es también muy importante, pues es que pues los médicos, ¿no? Vean bien antes de hacer pues alguna otra cirugía que vean, digo, no quiero entrar en una parte de juzgar ni mucho menos a los médicos que te atendieron, pero que sí, esta parte de la negligencia médica, pues a veces se da y desafortunadamente, pues somos algunos cuantos varios que nos ha tocado una negligencia médica y que es muy importante que los médicos también estén en el momento presente para ver pues qué es lo que está pasando con el paciente, ¿verdad? Para no evitar cometer los menores errores posibles, porque yo estoy segura que, bueno, pues todos de alguna forma se cometen errores y cometemos errores, pero sí tener un poco de cuidado al respecto también. Claro. ¿Verdad? Sí, yo por mucho tiempo estuve como con el pensamiento de que si me hubieran atendido bien, pues a lo mejor otra realidad hubiera tenido, a lo mejor estuviera caminando ya. Pero bueno, así tuvo que pasar. O sea, yo lo veo de que también por algo pasó así y por algo llegué a ese hospital y por algo llegué con ese doctor y pues son aprendizajes, ¿no? Aprendizajes que dejan, que tienes que descubrir por qué pasó eso para entenderlo, o sea, para poder entender y aceptar las cosas. Claro. Quiero mandar también un saludo a la licenciada Fe Estrada que nos está escuchando, a Carmen Valdés, a Paco Navarro, a Joel López. Y bueno, algo que también nos preguntan aquí es el perdón. ¿Cómo hiciste a partir de este despertar, ¿no? De este vivir después de la vida, toda la parte del perdón? O que si de plano moriste y luego volviste a nacer y ya, se te olvidó todo, o sea, que ya no tenías, pues no sé, no tenías enojo, pues, o ira o rencor. No, sí tuve durante mucho tiempo, sí tuve ese rencor contra el doctor, contra terapeutas, los enfermeros, enfermeras que me trataron, sí, me daba mucho coraje en que no supieron atenderme bien o no sé qué pasó, pero
durante, he tenido a lo largo de mi vida muchos procesos. Tuve un proceso de coaching en donde tuve en donde estuve en unos cursos que me ayudaron como a poder de alguna forma sanarme, sanar mi alma y sanar mi mente y mi corazón para poder perdonar a estos doctores que me atendieron. Y al final lo logré. Hice muchos ejercicios en los cuales, pues ya, o sea, de nada me servía. Al que afectaba, ese coraje era a mí. Al doctor ya no. El doctor ya falleció. Entonces yo de nada servía que yo siguiera enojado con él. Entonces entendí que perdonar es para ti, no para los demás. Entonces, Así pues es. sí, es un proceso, y eso, pero sí puede ser un proceso muy largo y un proceso muy fuerte que hay que hacer para lograrlo. Pero se Claro. puede, o sea, se puede lograr y a partir de ahí te sientes liberado y te sientes mucho mejor. Claro. Bueno, Ya. algo que también podría yo decir es que a lo mejor a algunos nos lleva un proceso más largo, ¿no? Pero ya Mm, con tu experiencia, con las bases de tu libro, con toda esta, pues, gran paso que estás dando aquí y que nos has dado la primicia de este libro, que mm, muy prontamente lo estaremos, pues, también asistiendo a la presentación ya formal del libro, cortando sí, listones y todo esto para sí, darle mayor cabida al libro. Eh, esta parte de tu libro, de que vas a empezar también a dar conferencias, por ahí también sé que ya vas a sí, empezar a dar conferencias sí, para que las porque personas y las empresas empiecen a escucharte y vivir, y pues todos estos procesos que tú has pasado. ujú, Creo que al escucharte, al asistir a una de tus conferencias, a leer tu libro, se nos podría acortar el tiempo, ¿no? A lo mejor a mí me llevaría quizá un año, 2 años o no sé de lo que haya pasado en mi vida, pero ujú, ya con tu expertise y con tu experiencia, a lo mejor pues hay ahí conceptos o como tú lo dices, frases, ujú, mensajes que ujú, acortarían mi tiempo para que no fuera ya también tan largo, es lo que sí, yo creo que podría también decirse, ¿no? Porque aquí me dicen, oye, pues es tan largo que, ¿cuántos años le llevó? 20, 25 años en hacer todo este proceso, imagínate a nosotros que vamos empezando, pero yo creo que a partir de tu expertise y de sí. escucharte, se nos puede acortar el Y claro, tiempo mira, de superar nosotros. con saber que es una decisión, que todo es una decisión y que es una elección que puedes tomar en cualquier momento, el entender eso te cambia muchas cosas. Claro. Porque, porque tú puedes saber que depende Ujú. de ti cuánto tiempo quieres estar ahí. Y yo, Claro. por ejemplo, al principio, pues sí, no me llevó tanto tiempo, cuando después de mi accidente, el poder entender un poco, o sea, bueno, entender lo que me sucedió y qué tenía que hacer con eso. O sea, yo desde el Ujú. principio empecé a ver qué hacía y a ver de terapias y a hacer muchas cosas para no quedarme estancado. Ujú. Porque yo entendí con mi experiencia eh, mística, experiencia espiritual. O sea, digo, tampoco tienes que tener una experiencia espiritual para salir adelante de tus cosas, ¿no? O sea, porque sí, también me han preguntado, pues sí, tú tuviste esta experiencia, conociste la luz, conociste a Dios, conociste esta paz y entonces eso te ayudó mucho. Sí me ayudó mucho, pero el que yo te lo esté compartiendo y te lo esté contando, o sea, eso yo creo que puede ayudar y acortarte el tiempo en muchas, Ujú. o sea, si tú escuchas y lees mi libro, puedes entender, bueno, qué tuvo que pasar y qué proceso pasó y qué existe, o sea, que existe algo más. O sea, porque Claro. mucha gente duda mucho de Ujú. que existe algo más que este cuerpo. Y yo te lo puedo confirmar. O sea, yo te puedo ahorrar mucho camino porque Claro. te puedo confirmar que no somos nada más este cuerpo, que somos algo Ujú. mucho más allá, mucho más grande, que Claro.
Si algo te pasa a tu cuerpo, bueno, es tu cuerpo, pero no eres tú. Tú Ujú. eres algo más que el cuerpo. El entender eso te cambia la vida. Claro, por supuesto. Oye, Elias, la conversación está súper interesante, pero desafortunadamente el tiempo pues se nos está acabando Sí, y quisiera yo quedar evidentemente con la invitación y ahora que se presente tu libro físico, ¿no? mm, Tus conferencias y toda esta parte, sí. para que nos vengas a hablar de cómo fue, pues, testimonios de cómo has ayudado a tantas personas a Ujú. partir de este libro. Un comentario final, algo que nos quieras decir, algo que le quieras decir a nuestros invitados. Sí, bueno, mira, la gente que esté interesada en saber más de este libro, en saber más de mí, en saber más de toda la historia, puede entrar a mi página web, que es www.vivodespuesdelamuerte.com. Ahí está toda la información del libro, la sinopsis y lugares donde lo puedes adquirir. Ahorita ya tengo los libros físicos, me acaban de llegar. Igual ahí en la página les voy a decir cómo pueden adquirirlo. Ya está ahorita en varias plataformas como Amazon, como va a estar en Gandhi, va a estar en todas las librerías de México. Y entonces ya los tengo, ya pueden entrar ahí, me pueden escribir y los pueden preguntar también hasta preguntar acerca de las conferencias que voy a dar. Ahí ¿Qué me vas a pueden dar? contactar. Ahí me pueden contactar. Oye, Elías, pues yo te tengo una súper sorpresa porque Ujú. justamente nos acaba de escribir Karina González Faurman de Yo también, que bueno, pues ya me está pidiendo tus datos para contactarte para una entrevista, para pues darle difusión a tu libro. Claro. Entonces, bueno, Ujú. pues padrísimo y muchísimas gracias a Karina González por escribirnos y darnos pues esta oportunidad también de empezar a mover todo esto y está increíble, Sí. la verdad. Gracias, ¿Cómo gracias. ves? Muy bien, muy padre. Igual, si quieres darle mis datos, está en la página de internet, está mi teléfono. No sé si quieres que deje mi teléfono para Sí, que me por favor, contacte. si nos dejas tus datos, tu Ajá, teléfono, dónde te pueden contactar, sí. Sí, porque mira, bueno, mi ya no teléfono me puedes es dar como, ajá, 55 6790 7886. Mi página es vivodespuesdelamuerte.com y mi mail es eharari@mi.com. Harari con perfecto, H. perfectísimo. me.com. Entonces por ahí me pueden contactar y seguimos platicando de todo esto. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Gracias a Karina González, gracias también a Antonio Vázquez, nuestro director general de Escucha Radio, por toda esta transmisión y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Gracias a Janitzitzi López por el diseño del flyer y por supuesto también muchísimas gracias a ti, Elías, por estar aquí en México en tu vida. Gracias a todas las personas que nos escuchan cada martes con un tema diferente. Y bueno, pues esta semana haz algo diferente. Ve qué puedes hacer tú de distinto, vivir desde una perspectiva diferente. Realmente a veces no necesitamos que nos ocurran cosas o situaciones para darle un giro a nuestra vida y poder hacer las cosas distintas, realmente proyectos que dejen pues una huella en este mundo como lo está haciendo Elías con su libro Vivo después de la muerte, tocando corazones, tocando puertas y moviendo a todos los mexicanos y, ¿por qué no?, a todo el mundo, porque pues esta pandemia el año pasado yo creo que nos dejó en pausa a muchísimas personas. Elías, te lo agradezco nuevamente y bueno, pues soy Angélica Mayen y hasta que nos volvamos a encontrar, te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Gracias, Elías. Gracias a ti, muchísimas gracias de verdad por tu invitación. México ya está en tu vida. Te esperamos la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte.